Episodio 1. Ellos ya tienen la paz. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam. ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Arriba! ¡Steve! Ten cuidado. Sí, señor, perdón. Luego hablamos. Ajá. Ronen, encárgate. Si no se van, la mato. Suéltala y no Déjenme intentes irme nada. o la mato. Déjala ¿Es en ir. serio? Les dije que se fueran. Hablo en serio. Arroja el arma. No quiero matarte. Mentira, no te creo nada. ¡No quiero matarla! Ni lo intentes. Quítate, Steve. ¡No te acerques! ¡Si te acercas! Calma. Venga conmigo. Venga, tranquila. Todo estará bien.
van a las 10 en punto. Si nos pagaron por esto, ¿qué rayos está haciendo la APC aquí? Esos militares vienen muy armados. Somos buenos, pero no tendremos oportunidad contra ellos con nuestros rifles. ¿Con quién puedo hablar? Hace calor. Decidan ahora, muchachos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Eres el coronel Boyarinov? ¿Y eso qué importa? Escucha, Boris. Entiendo que están aquí para arrestar a Abbas y rescatar a Lavrova. El arresto de Abbas no salió nada bien. Arrojen sus armas y hablemos como amigos. No necesitamos matarnos entre nosotros, de verdad. Podemos tener una conversación. Sé cuántos de mis hombres morirán si los atacamos, pero debo informarles que todos ellos son oficiales de las Fuerzas Especiales de Rusia. Ese bastardo conoce mi punto débil. Siéntese. Está bien, voy a bajar. Steve puede ser una trampa. Quiero que ordenes a tus hombres que bajen las armas. De acuerdo. Regresen todos a la base. ¿Me copian? Me copio. Regresaremos a la base. ¿Qué quieres? Esta era nuestra misión. Lavrova está bien. En cuanto a Abbas, no tuvo suerte. Entiendo. Entonces arruinaron la operación. Tardaron mucho. A las personas no les gusta esperar. Lo mejor será que ambos demos la misma versión. Ustedes no estuvieron aquí. Nosotros rescatamos a la red. ¿En serio? Y dime, ¿quién nos va a pagar por todo esto? ¿Por qué tardan tanto? Tenemos que irnos. ¿A dónde? Parece que nunca estuvimos aquí. Intenta hacer un mejor trato, jefe. Eso está bien. ¿Y nuestra reputación? Hablaré bien de tu fuerza. Como sea, Abbas está muerto. Lavrova fue rescatada. Está bien. Fue mucho riesgo como para rechazar la recompensa. Puedo ofrecerles mucho más. ¿Cómo qué? Mi amistad. Eso no da dinero, ¿o sí? Es evidente que no sabes que después de tu fracaso como agente de la GRU, fuiste sentenciado a muerte. Ya dije, te ofrezco mi amistad. Soy el general Kulikov.
Soldados de Fortuna, campo de tiro, Transnistria. Mira, Ronin. Personalmente me gusta cuando tengo el soporte para la mira. Más cómodo y más estable. Aunque hay tiradores que prefieren la posición clásica. Prueba. ¿Crees que seas mejor lanzando cuchillos? Creo que no. Steve dice que ya no es efectivo lanzar cuchillos. Hay más armas modernas. ¿Steve dijo eso? Steve puede lanzar cuchillos mejor que Demon. ¿Qué dijiste? ¡Mira esto! No creo que sea malo que aprendas a lanzar cuchillos. Mantén la mira en alto. Ajá. Espera la señal y mantente firme. Sujétala bien. Creo que serías bueno. Quisiera mejor una katana. Una buena espada samurái. Steve. Steve. Jefe. Muéstrale. Acércate, samurái. Ven aquí. ¡Opa! ¿Y bien? Increíble. Creo que ya tengo otro deseo. Sí te creo. Yo también deseo dejar este horrible lugar y también encontrar una novia. Una novia linda, con cabello largo hasta la cadera. Ese es mi deseo. Eso es mejor que tener una katana, amigo. ¿Y qué hay de ti, Shaman? ¿Qué es lo que quieres? ¿Yo? Quiero ser el último de nosotros que sea asesinado. Alguien viene. ¿Quién es? Llegó el general. Soy Boris, coronel Boyarinov. Soy Alexander Tarnovsky. Soy Peter Platonov. Soy Víctor Besedin. Nací en 1970. Nací en 1975. Nací en la región de Magadán. Soy oficial de la GRU. Nombre clave Steve. Nombre clave Ronin. Yo soy Demon. A mí me llaman Shaman. Hola a todos. Así que aquí se esconden. Interesante. ¿Quiere agua? Gracias. He venido a ofrecerles un trabajo. Más o menos una base permanente. No aceptamos trabajos donde personas inocentes sufran por nuestras acciones. Ni que nos intenten estafar con esa clase de trabajo. ¿Una unión? No queremos que se unan al servicio. Más bien seremos sus clientes. No podemos usar a nuestros hombres para tratar asuntos importantes en el mundo. El escándalo internacional nos costaría, lo saben. Siempre he querido ser un samurái. Desde que era niño. Y ahora pienso que lo soy. ¿Y qué vamos a ganar con esto? ¿Acaso puede pagarnos? Claro, ¿por qué no? El servicio puede tomarlos bajo su protección. Creo que esto se considera una ruptura de las leyes rusas, ¿entienden? De hecho, no solo las leyes rusas. La sociedad civilizada y la democracia no tienen sentido. La fuerza es lo que controla el mundo. Siempre ha sido así. No, oprimir a las personas no es la mejor forma. No es negociable. No hay presión. Yo ya jugué mis cartas. Como sea, tengo esta propuesta para ustedes. Suena interesante. Pero tomar un trabajo es una decisión que tomamos en grupo. Shaman, ¿tú qué opinas? Es invulnerable. Quien es atacado por nada y por nadie. Ronin, Ronin es un samurái sin amo.
Hasta cierto momento mi amo era el Estado. Haré lo que ustedes digan. Demon, Matar es una forma de sobrevivir. Si muere el enemigo, tu espalda estará a salvo. creo que estamos de acuerdo. ¿Cierto, Demon? Esta es una isla chilena, escondida en el Pacífico. Le llamamos Danino. Es como dañino. ¿Qué? ¿Cómo lastimar? Creo que la vida es más interesante cuando no sabes dónde está escondido el conejo. Si no tienen inconveniente, voy a continuar. La isla está ligada a una corporación internacional. Isla Danino, punto de entrada. La corporación produce electricidad para la mitad del mundo. Aunque esa información no está del todo confirmada, y al parecer guardan desechos nucleares en esa isla violando las leyes internacionales. La compañía afirma que necesitan la isla para producir piedras cortadas. Inteligencia satelital informa que hay algunas actividades fuera de lo normal. Están seguros de que trabajan con material nuclear en esa isla. Prepárense, en una milla llegaremos. Sería una buena razón para alertar a la comunidad mundial y causarnos problemas en el futuro. Capitán, no quiero que se acerque a la costa. Sí, señor. Esta producción de piedras cortadas es vigilada por los peleadores Águila. ¿No creen que es demasiada guardia para hacer solo eso? ¿Saben qué clase de hombres son los águila? Si alguien desea desalojar un lugar, con una villa con mujeres y niños, por ejemplo, contratan a los peleadores águila como compañía militar. ¿Y tú dices que custodian simples diamantes? No me acerco a ellos porque están armados hasta los dientes. Es por eso que no deben luchar contra ellos. Solo si se ven obligados. Su misión es recopilar información de inteligencia. Deben entrar en la mina y descubrir qué están haciendo. Solo tienen 3 horas. La comunicación será por satélite y solo en una emergencia. Entendido. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo. Una. Muy importante. ¿Cuánto? Llámalos. Vea, jefe. ¿Y ese barco? Llevan bandera liberiana. Dicen que perdieron el rumbo por fallas técnicas. Lo estamos verificando. Sí, Johan, hazlo. Es extraño, da alerta. Sí, señor, de inmediato. Y eso es... Ah, ¿esto? Uy, ¿cuándo empezamos? Es lo que quería escuchar. No es difícil morir. Lo difícil es vivir sabiendo que causaste la muerte de personas que confiaron en ti.
Casi lo olvido. Tengo una sorpresa para ustedes. Sé que su especialista en explosivos murió en acción. Tengo un oficial que estará con ustedes sin discusión. La llamamos Lavander. Está lista para la acción y será mis ojos y mis oídos con ustedes. ¿Lavander? Probamos a quien trabaja con nosotros. Si eso quieren, pues adelante. Permíteme. ¿Esa es tu prueba, Demon? Aprobada. El Estado falló al proteger a mis padres. Por eso lo hice. Ahora puedo proteger a cualquier persona. Y responderás con tu vida por la de ella y tu manada de lobos. ¿Manada de lobos? Bueno, tu equipo debe tener un nombre. Ronin, Lava, un placer. un placer. Lava. ¿Sabes lo que es el amor? Yo no. Pero sé perfectamente lo que es odiar. El amor no es una pasión por poseer. Shaman. Lava. Demon. ¿Ja? Están los fuertes y los débiles. Son los fuertes los que protegen al débil. Recuerda, si fallan, se las arreglan solos. Nunca estuve ahí, no me conocen. Y no tienen conexión con Rusia. Y más importante, Rusia no tiene conexión con ustedes. Y por otro lado, no olviden quiénes están en la isla y que ellos actúan bajo el interés de su país. Estén conscientes de ello. Yo creo en ustedes. Tengan cuidado. Violación al perímetro. ¡Atención todos! Tenemos un problema en la playa norte. Isla Danilo, Oficina de las Águilas, Compañía Militar Privada. Te llamo después. Jefe, tenemos una violación del perímetro en la playa norte. ¿Qué significa? Ya ha pasado cuando los delfines se acercan a esa zona, pero sucedió del mismo lado donde avistamos ese bote. No puede ser coincidencia. Envía una patrulla al lugar. Sí, señor. Isla Danilo, punto de entrada. ¿Qué miras?
¿Tengo algo raro? Eres hermosa. Quiero que vengan todos. Iremos en 2 direcciones. Ronin, Lava y yo iremos con las águilas. Señor, encontramos unas huellas extrañas. Daré la alerta. Revisen todo. Demon, Shaman, ustedes oculten el equipo y deberán recorrer toda la playa. Estaremos fuera de rango. Nos encontraremos en el punto asignado. Aquí, en 1 hora y media. ¿Alguna pregunta? No. Bien, suerte. Es hora de jugar. Todos ya saben qué hacer. Andando. Suerte.